del 19 al 17 De Génesis. Génesis, sí, ahí el primer libro de la Biblia, es una historia que se da. Incluso el personaje no es del todo ejemplar, la verdad. Lot no es, pero se da una situación muy interesante que deja una posible enseñanza. Génesis capítulo 19, verso 1. ¿De acuerdo? Ahí como quiera se las leo. ¿Es la única referencia para hoy? Sí, la única. Génesis capítulo 19, del 1 al 17. Ahí está. Una historia. Alguna vez la vimos. La Biblia habla de salvación. Si tú te vas a la palabra de Dios, vas a hablar de salvación. Y a veces se reduce la expresión de salvación a en algún momento, cuando te mueras, en el último minuto de tu vida. El arrepentimiento, el decir me siento mal por lo que hice, no estuvo bien, el reconocimiento del error o el reconocimiento del pecado, como lo quieras ver. La palabra pecar, ya lo hemos dicho, es errar o no acertar o no hacer lo que se espera en función de algo. Hay una directriz, la palabra de Dios: no robes. Bien, pecar sería robar, no mientas. Pecar sería mentir. Esto es, acertar es no mentir, conducirse bajo verdad o conducirse en verdad, y no decir verdad es un error, es un desacierto, es pecar. Sí, y la palabra de Dios habla de salvación. Hace tiempo salió, sin criticar, nada más observar, una película que hablaba dejaba entrever el arrepentimiento en el último momento, en el último segundo. Esto es, haz lo que quieras, vive como quieras, las cosas no salieron, pero si en el último minuto, segundo de tu vida, te arrepientes, te sientes mal, reconoces, no estuvo bien, ya le hiciste, a lo mejor en el sentido de la vida eterna, pero ¿qué del hoy y del ahora? ¿Qué de lo que se hace o se deshace? ¿Qué de quién lastimaste o quién no lastimaste? Entonces, cuando tú te vas a salvar, esto es, bueno, que mi alma pase de muerte a vida, de acuerdo, pero también salvar, las acepciones de salvar es ser librado o ser puesto en un lugar seguro. Entonces, cuando pensamos en salvación, es que Dios salvó mi vida, no es solo la parte del alma, sino mi vida en el hoy y en el ahora. Me puso en un lugar seguro. Yo no estaba en un lugar seguro, estaba en una relación que me lastimaba, estaba con alguna práctica que me lastimaba, una práctica que hacía daño. Mi forma de vivir, mi pensamiento me hacía daño, o hacía daño a los que me rodeaban. Yo estaba bien padre, a mi esposa no le gustaba lo que yo hacía, pero yo estaba, sí, pero hacía daño. ¿Sí? Entonces, el decir, Dios me salvó, Dios me puso en un lugar seguro. Esto es, el camino que yo llevaba era un camino de mala consecuencia, era un camino que lastimaba, era un camino que hacía daño, y ya no estoy en ese camino, estoy en un lugar seguro. Ser salvo es ser librado de algún riesgo, algún peligro. Puedo ser salvo de un mal pensamiento, de pronto tengo un mal pensamiento, una mala idea de venganza, una idea de desquite, una idea de ir y enfrentarme a quien no debo enfrentarme. Entonces, ser librado de un mal pensamiento, eso es salvación. No sé si te has subido un avión, si lo has hecho. La primera vez para mí fue muy interesante. Me confronté con algo, aprendí algo, que antes de despegar viene una persona y te dice una serie de instrucciones: esta es la puerta, esta es la salida de emergencia, en caso de algo, esa ventana puede servir para que salgas y esta otra ventana puede servir para que salgas, y si hay una descompresión del avión, va a caer una mascarilla. Y me llamó mucho la atención. Dice, te la pones primero tú y luego a tu acompañante. Si vienes acompañado de algún niño o algún anciano, primero te la pones tú. Rompe el paradigma que yo estaba acostumbrado, el paradigma de mujeres y niños primero, ancianos primero. No, me pareció muy interesante. Dice, no, antes de pensar en colocársela a alguien más, te la colocas tú. Qué bonito acto de buscar ayudar a alguien más, es un acto muy bonito, pero primero tienes que asegurar tu vida, no es egoísmo, al contrario. Es decir, primero tienes que estar tú en condiciones de salvar a alguien. Entonces, ese es el mensaje ahí. Antes de que pienses en ayudar a alguien, primero asegúrate de tú estar en un buen estado. Entonces, ya entendí el tema de la salvación. Sí, la salvación, ser librado, ser guardado. Bien, pero primero tienes que estar en un estado de salvación, estar en ese estado de salvación, antes de pensar en, mira, déjame te corrijo. Espérame, primero asegúrate de estar en un buen estado tú, porque de otra manera se arriesgan los dos. En ese inter de medio te salvo la vida a ti, y resulta que ni él ni tú. Entonces la Biblia habla de salvación y habla de estar en ese estado de salvación, para que desde ese estado de salvación hagas la diferencia en alguien más. La salvación es importante.
pero primero tienes que estar tú en ese estado. Y otra característica que pensaba también, cuando he visto alguna imagen, algún video de algún accidente, de alguna catástrofe aérea, la instrucción es salte. Y ves a las personas salir y nunca he visto a nadie regresar por su beliz. Y vaya que cuando viajamos con lo importante. Todo el que viaja con su mejor ropita, de para donde vaya, viaja con el equipamiento adecuado, pero no he visto a nadie el regresarse a decir, déjame regreso, pues salte, porque entendemos lo importante. Las cosas llamativas son solamente eso, llamativas, pero lo importante es la vida. Una cosa es lo importante y otra cosa es lo llamativo. Lo llamativo puede ser ese belizo, esa maleta, pero lo verdaderamente importante eres tú. Y es salte. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que se debe de procurar, estar en un estado de salvación y desde ese estado de salvación hacer la diferencia. Hubo una situación que viví hace tiempo, a mí me dejó muy impactado. Era alguien que conocía, era alguien no cercano, pero era alguien que conocía, un amigo, y andaban en familia, una familia que bueno, aquí en la ciudad, no al río, a las calicheras, es algo que hay aquí en la región. Lugares donde se sacó caliche y se hacen alguna especie de espacios donde se rellena de agua y luego la gente va a las calicheras a divertirse. Y es lo que estaba pasando, una familia que fue con una moto acuática y andaban ahí en la moto, un joven con su sobrina, y pues se volteó la moto, algo pasó, se volteó. No traían chaleco, la niña no sabía nadar, y él sabía. Eso es algo muy interesante, porque él sabía nadar, pero no tenía la condición. Y empieza a nadar y a mantener a la niña a flote, pero se cansó. Vienen, lo ayudan y el ayudarlo lo que hace es entregar a la pequeña. Pero él ya no tenía fuerza. Porque una cosa es saber cómo se hace algo y otra cosa es estar capacitado para llevarlo a cabo. O sea, la teoría me la sé. Es más, si tú me dijeras, no, yo sé hacer eso, hace mucho que no lo hago, pero yo lo sé hacer. Bueno, precisamente porque hace mucho que no lo haces, pudiera ser, va a sonar trabalenguas, pero pudiera ser que cuando tengas que hacerlo no tengas la capacidad de hacerlo. Yo sé hacerlo, yo sé correr. Tengo como 10 años que no corro, pero yo sé correr. Pues ¿sabes qué? El hecho de saber algo no significa que estés capacitado para hacerlo. Cuando estoy hablando de la salvación, el decir, yo conozco la palabra, yo conozco el camino correcto, pero no lo he transitado. Conozco el camino correcto, pero no lo he transitado. Y resulta que si no lo has transitado, pudiera no tener lo que se necesita. Y este personaje murió. Y fue muy impactante porque sus últimas palabras fueron, ya no puedo. Y sí, honorable. Un personaje honorable, un personaje que mantuvo a su sobrina a salvo y se las da al papá y resultó que se murió. Oye, pero todos impactados, pues sabía nadar. Sí sabía, pero no tenía resistencia. Al final de cuentas no tenía lo que se necesita. Esto es algo a largo plazo. Y entonces no solamente se trata de decir, yo sé cómo se hace, sino estar capacitado para llevarlo a cabo. Esto es transitarlo o hacerlo continuamente. ¿Qué es lo importante? Hay una historia, Génesis capítulo 19, se da una historia. Y te digo, no es un personaje que diga yo es mi favorito, no, pero me deja un mensaje. Dice a partir del verso 1, llegaron pues los dos ángeles, y la palabra ángel también es mensajero. La acepción de la palabra, si tú te vas, son mensajeros. Bueno, llegaron pues los dos ángeles o mensajeros a la ciudad de Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot, un personaje, Lot era sobrino de Abraham, un personaje que estaba cercano a Abraham, pero en algún momento se distanciaron. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestros siervos y los hospedaré y lavaré vuestros pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Otra traducción de la Biblia, sácalos para que los lastimemos o les hagamos daño.
Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón, se las sacaré fuera, y hagan con ellas lo que les parezca. Era mucha la desesperación de Lot. Solamente que estos varones no les hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quítate. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erguirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate y toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, y según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y bueno, ahí continúa la historia, y adelante ahí en el verso 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová hasta los cielos. Y bueno, una historia de una ciudad que creció la maldad, y pues por algún motivo el Señor intervino, pero no antes de librar a Lot. Y aquí 2 perspectivas. Esta es la triste historia de un hombre que perdió su casa. Porque pudiéramos verlo, fíjate que te voy a contar algo. Esta era una persona que trabajó mucho tiempo y se esforzó y construyó e hizo, y bueno, construyó su casa en una región que pues no era la más bonita, pero bueno, ahí fue donde le tocó vivir, y ahí fue donde construyó, y ahí fue donde se edificó, y en algún momento tiene que salir huyendo y su casa es destruida. Porque no pierdas de vista que eso pasó. Nos vamos a quedar con lo temporal. Esto es, si apreciamos lo temporal, si apreciamos lo terrenal, si le damos un lugar preponderante a los valores temporales, que los tienen, no lo niego, pero no por encima. Tienen un valor, por supuesto. Entonces me quedo con la historia y te cuento la historia del hombre que perdió su casa, o te cuento la historia del hombre que salvó su vida. Te cuento la historia del hombre que perdió su casa, o te cuento la historia del hombre que salvó a su familia. ¿Con qué nos quedamos? Y aquí tú estás viendo la intervención de Dios, y yo pudiera quejarme: no, pues imagínate, Dios vino y no salvó mi casa. Pues no tienes razón. Pero lo que hiciste una vez lo haces 2 veces. Y al final de cuentas hiciste donde no debías hacer. Vamos a ser responsables. En algún momento él fue acercándose a donde no debía acercarse y construyó donde no debía construir, por lo que haya sido. Pero son 2 perspectivas. El Señor viene a salvar, y construir una relación con Dios nos lleva a un estado de salvación y a vivir en ese estado de salvación. Y te dije, ser salvo es ser librado y resguardado y ponerme en un lugar seguro. Y ponerme en un lugar seguro pudiera estar en esa situación. Aquí es donde yo debo de ver si construyo una vida enmarcada en los valores temporales, o construyo una vida enmarcada en lo eterno. ¿Construyo una vida que tiene que ver con lo temporal, o construyo una vida que tiene que ver con lo eterno? Y no significa que lo temporal no sea importante, porque claro, tengo compromisos, tengo obligaciones, tengo cosas que pagar, pero las voy a atesorar. Van a ser determinantes en mi vida. Esto va a determinar que yo me sienta en paz. Y al final tienes salud. ¿Te sientes en paz? Sí, salvé mi vida, salvé mi familia. ¿Te sientes en paz? No. Solo me quedó mi esposa y mis hijas, y perdí lo que había construido por mucho tiempo. Eso tiene que ver con a qué le das valor. Porque al final de cuentas el valor es algo que tú pones.
Nosotros decidimos, decía mi padre, dice, qué curioso, hoy las alitas son algo caro. ¿Hace cuántos años las tenías en las carnicerías y las tiraban? Llegabas y buscabas comida para los perros. Ah, sí, ahí hay alitas. Porque pues no era lo que tenía. Ah, pero hubo quien encontró la manera y les dio y ahora tiene valor. Sí, ahora tiene valor y vivimos en nuestra sociedad. Lo que hoy tiene valor pudiera en otro momento no tenerlo y al revés. Entonces somos nosotros. Dice la palabra de Dios que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué percepción tengo yo de la salvación? Por eso te hablo de salvación. Primeramente es estar yo en un estado y en una condición de salvación. Yo tener ese estado de salvación, es decir, yo aceptar la salvación que viene de parte de Dios. Esto es, Él viene a liberarte. Pero ¿voy a permitir que me libre? En ese proceso de librarme, pudiera ser que yo pierda algo que tenga que ver con lo temporal. A lo mejor yo voy a perder alguna relación, alguna amistad, que yo no lo sé. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que a mí, no sé, esto me suena a una oportunidad. Hoy tengo una gran oportunidad. ¿Y lo será? Yo no lo sé. No lo sé, pero Él sí lo sabe. Y si Él viene, interviene y a través de su intervención me está librando, por eso te digo, tienes salud. ¿Sí? ¿Intervino el Señor? Sí. Si tú te vas a un capítulo anterior vas a ver por qué intervino. Hubo alguien que intercedió por Él. Abraham. Pero me quedo con la percepción del hombre que perdió su patrimonio, o me quedo con la percepción de la intervención de Dios para salvar. Esa expresión que viene ahí de parte de los mensajeros de Dios, huye por tu vida y rescata tu vida. Porque la intervención de Dios llega. Yo de verdad creo que continuamente nuestro Dios está interviniendo en nuestra vida para librarnos, y que tanto nosotros nos pudiéramos aferrar a lo temporal o a lo material. E insisto, y no lo quiero decir a lo económico, no, es lo económico. A veces son pensamientos. Yo pudiera aferrarme a un pensamiento. ¿Por qué? Porque así crecí, porque así nací, porque es como siempre lo he visto, es como siempre he vivido, y me aferro a un pensamiento. Y si yo me aferro a un pensamiento, me aferro a alguna doctrina, me aferro a alguna enseñanza, pues de pronto yo sé dónde vivimos y sé dónde estamos. Y sé que en la cultura en la que estamos, el que no tranza no avanza. Y lo puedes ver y te lo puedo hasta demostrar, sí, desde la perspectiva puramente, no sé, corrupta. Yo me quedo con ese pensamiento y entonces yo no soy salvo, yo no soy librado. El escape por tu vida en ocasiones tiene que ver con renunciar a cosas temporales, renunciar a lo que has construido. Y te insisto, no es lo material. A veces construí un pensamiento, a veces construí una amistad, a veces construí una relación. Pues sí, pero ¿sabes qué? Hay cosas que se tienen que perder. Te platiqué la trágica historia de alguien. Sí. Oye, la moto acuática, ¿en qué quedó? Espérame, eso es una importancia. Cuando ves lo que salvaste. Oye, salí, un accidente, oye, el carro, pues ¿qué? ¿El carro qué? Espérame, salí, saqué a mi familia, eso es lo que cuenta. Pero hay quien se lamenta, hay quien se aferra a lo material, a lo temporal, se aferra a los verdaderos, a lo que no son los verdaderos valores. Y aquí es donde buscamos la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, para reconocer qué es lo importante en mi vida. ¿Qué es lo llamativo? Bueno, pues lo llamativo siempre será lo llamativo. Y a veces lo llamativo no es necesariamente importante, y a veces lo importante no es llamativo. Y pudiera yo descuidar lo importante por atender lo llamativo. Lo llamativo es, ya me voy, ahorita me están esperando, tengo que llegar y tengo que salir, y ya me voy y no le di un abrazo, y no le di un beso, y no abracé a mi hijo antes de irme. ¿Por qué? Porque lo llamativo era arrancarme. Bueno, la palabra dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero a veces tenemos que permitir que la salvación ocurra. A veces tenemos que permitir que Dios nos salve y nos libre. Y yo insisto, yo creo que la salvación es algo cotidiano. La salvación no es como que, bueno, en algún momento yo tuve acceso a la palabra, conocí la palabra y acepté y ahora soy salvo. Bueno, sí, mi alma está en un estado de salvación. El alma sí. El alma puede estar en ese estado de salvación, pero que de lo temporal. Porque yo sigo aquí. Y si Dios nos lo permite, vamos a estar todavía 20, 30, 40, 50 años más. Si Dios nos lo permite, llegaremos a los 80, llegaremos a los 90. Pero puede llegar a los 90 repitiendo los mismos errores.
o puedes llegar a los 90 siendo cotidianamente, ordinariamente salvado y librado. Porque todos los días, a veces sin dramatizar, pero se los he dicho, estamos a una o dos decisiones de cambiar nuestra realidad. Un solo mensaje, una sola respuesta, una sola llamada telefónica con la persona equivocada y todo lo que has construido se viene abajo. No es como no voltear a ver a quién no debes y de pronto responderle a quién no debes, y para cuando acuerdas, una sola mala decisión, una sola sociedad que de pronto te lleva a un mal estado. Por eso digo, la salvación, el ser librado, el ponerme en un lugar seguro es algo que Dios quiere hacer con nosotros, pero si no lo permitimos. ¿Qué tienes aquí? Le dijeron los mensajeros, oye, ¿tienes alguien más? Ah, sí, y fue a buscar a yernos, dice aquí, los que aspiraron a ser yernos. No, hombre, lo que tú dices es locura. Bueno, pues entiendo que no lo libraron. Entiendo que no salieron. Entiendo que se quedaron en un lugar que luego fue destruido. Bueno, puede pasar. Pero no soy yo. Y no es egoísmo, no es egoísta eres, no, espérame. Necesito primero estar yo en un estado de salvación para desde ese estado de salvación intervenir en mi casa, intervenir en mi familia y sacarlos adelante. Pero váyanse ustedes, yo aquí me quedo. Una ocasión hubo un incendio muy cerca de mi casa. Fue algo que a mí conocíamos. Y ya habían salido, pero se regresó el Señor porque se acordó que allá adentro tenía algo. Y en la regresada se intoxicó y no salió. Se perdió. Y fue trágico para la familia. No creo, no digo que lo material no es importante, creo, de verdad que no pretendo decir lo que no, ser hipócrita, pero se trata de tener esa sensibilidad, esa inteligencia, esa sabiduría para reconocer qué realmente es importante, que hay cosas que de pronto tienes que dejar perder y estar dispuesto a perder. Entonces que esto, pues bueno, esto se queda, porque lo verdaderamente valioso es nuestra vida, la vida de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestros yernos, y hacer lo posible, pero no sin antes, primero, nosotros estar en ese estado de salvación, y desde ese estado de salvación, esto es, de esa condición de estar, ¿estás seguro que estás libre de todo riesgo y todo peligro? Sí. Ah, muy bien. ¿No hay peligro en tu vida? No, muy bien. Ahora, desde ese lugar seguro, traerlos al lugar seguro, y no aferrarse. Termino. Puede ser la historia de un hombre que perdió lo que había construido, y me puedo quejar y puedo decir, no, hombre, Dios, imagínate, Dios, mira Dios, ¿qué le costaba a Dios haber salvado su propiedad? ¿Qué le costaba haber librado? Sí, te puedes quedar con eso, interpretaciones personales, y de pronto enemistarte hasta con Dios, o puedo decir, gracias Dios, porque me salvaste y me libraste. Y repito, y lo que hice una vez lo hago 2 veces. Y al final de cuentas, desde ahí reconstruimos y hacemos. Y nada importante se habrá de perder. Nada importante, verdaderamente algo importante, se habrá de perder. Pero es permitirle. ¿La salvación va a ocurrir? Sí, si nosotros le permitimos a Dios intervenir en nuestra vida. Si deja de ser, a veces deja de ser solamente un Dios para convertirse en un Padre que disciplina y que conduce. Ahí está la lectura, se la dejo de reflexión y ver, insisto, lograr descubrir las intenciones de parte de nuestro Dios y los mensajeros, porque pues aquí en este caso fueron mensajeros. Que Dios continúe enviando mensajeros, siempre habrá mensajeros en nuestra vida, reconocer los mensajeros, y cuando el mensajero diga, corre, salte, deja, renuncia, termina esa amistad, termina esa relación, no hagas ese negocio, porque en la multitud de consejeros, en la multitud de sabios, ahí está. A veces, ¿cómo sé Dios? No, pregúntale a los sabios, pregúntale a los expertos, pregúntale a los que ya transitaron por ahí, y que cuando llegue el mensaje digas, ok, gracias, va, lo hago. Tienes razón, eso no es para mí, se queda, eso no es para mí, es un lado. Bueno, ahí está. Porque es como llega la salvación. Que yo quiera romantizar, ¿a poco Dios no podía mandar un ángel y que se abriera el cielo y que los elevara? No, fíjate, aquí fueron mensajeros y salieron corriendo. Y cuando se cansaron, los jalaron y los hicieron correr con ellos. Y la salvación ocurrió. Escapa por tu vida
también es un mandamiento. Corre por tu vida, salte y deja cosas perder, hermano, también puede ser. Porque si nos aferramos a lo temporal o lo material, pudiéramos perdernos lo importante. Se los dejo para reflexión y si hay algo que Dios confirme en cada uno, lo que Él